pero básicamente nos enfocamos en una historia que es muy personal para Mariana, que tiene que ver con la ceguera. Ella quería hablar de la ceguera, siendo que ha tenido desde siempre algunos problemas con sus ojos, y entonces pues digamos que nos metimos en ese mundo, y la idea era hablar de qué pasa cuando por cualquier motivo te quedas sin la vista. Entonces, pues empezamos a construir esa historia alrededor de Mariana. Desde siempre sabía que se llamaba Jonás el personaje, y entonces fuimos construyendo la historia. Después, finalmente, llegó Bárbara, con quien estamos increíblemente agradecidos, porque se subió al barco, se puso la camiseta con todo, y además nos brindó así, además de su generosidad, su enorme talento. Entonces estamos infinitamente agradecidos con ella. Y bueno, también nos acompaña Daniela Schmidt, quien también está en esta película, y le agradecemos muchísimo su apoyo, y José María de Tavira, quien hoy no nos acompaña. Pero bueno, finalmente, en el 2019, filmamos Todo lo Invisible, y Mariana es la directora, nosotros actores. Después Mariana editó también la película, y yo le hice la música. Y bueno, y aquí estamos muy emocionados de que después de este año tan extraño, por fin creo que podemos todos volver a las salas, y creo que hay una coincidencia muy bonita con esta película, porque esta película habla justo de eso. ¿Qué haces cuando te tienes que enfrentar a una nueva realidad? Y entonces creo que para todos ahorita va a ser muy interesante sentarse en esas salas con todos los protocolos y de manera muy segura, y generar esa reflexión, ¿no? De qué nos pasa cuando tenemos que cambiar, tenemos que aprender a ser flexibles, tenemos que encontrar otro camino, y a algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero creo que en el fondo de eso habla la película. Y bueno, los dejo con Mariana Chenillo, nuestra directora. Hola, pues la verdad es que estamos súper emocionados de estar aquí. Muchísimas gracias a los que están aquí con nosotros físicamente, y a todos los que se conectaron por los medios electrónicos de nuestra nueva realidad. Para mí esta película es muy importante porque junta varias cosas de las que me parece que siempre he querido hablar. Creo que Ari lo explicó un poquito, pero la anécdota del personaje, que es este hombre que es un dentista, que tiene 2 hijas, y que en un accidente de coche bastante impredecible, porque el accidente no es tan grave, pero la bolsa explota, pierde la vista, y la película sigue el camino de este hombre en el proceso como de asimilar lo que le está pasando. Bueno, nuestro proyecto, o sea, nuestra colaboración de escritura y los años que estuvimos escribiendo, para nosotros era muy importante que hubiera, además de esto que Ari dice, como de hablar de la ceguera y hablar de los cambios, también para nosotros era muy importante que encontraran una historia en la que pudiera navegar esto. Entonces, para mí esta película funciona en varios niveles. En un nivel muy personal, porque sí, es cierto, a mí se me desprendió la retina cuando era muy joven y estaba en la escuela de cine, y como que se me preguntaba, como, ¿y luego qué? O sea, haces director, y luego si la vida cambia y ya no puedes seguir siendo director, ¿qué haces, no? Entonces, como responder a esa pregunta, como de ¿vale la pena o no vale la pena, ¿no? Los riesgos hacen que las decisiones que tomamos valgan la pena o no. Y bueno, eventualmente valía la pena, porque después sí me dediqué a ser directora, y eso es de lo que vivo y de lo que hago, lo que he hecho desde hace muchos años. Pero como que nuestra búsqueda tenía mucho que ver con, no con contarlo de una manera solamente teórica, como de
como de hacer una especie como de statement de autoayuda, como de, bueno, siempre la vida ya luego vale la pena y se arregla, o tampoco como generar como un melodrama alrededor de un tema que podría ir hacia ese lado, como que nos interesaba mucho como encontrar un tono en el que pudiéramos, sobre todo, ponernos en los zapatos del personaje, que interpretado fantásticamente por Ari, como que poder encontrar una historia que nos pudiera como ayudar a encontrar ese puente de empatía, ¿no? Entre el espectador y el personaje, encontrar la manera de ver las diferencias y las discapacidades o los momentos difíciles de la vida, no como algo que le pasa a los otros y de lo que hay que tener lástima o de lo que hay que tener condescendencia, sino como algo que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Entonces, como que la apuesta en esta película es, por un lado, contar una historia divertida y, o sea, el humor era fundamental para contar esto. Si no tenía humor no nos interesaba, porque como que no, como que hay cosas que, como que el humor se parece más a la vida que el melodrama, pero como que el humor nos hace sobrevivir. Creo que en este mismo año como que hemos tenido como que aprender a ver nuestra circunstancia con un poquito de distancia y con un poquito como de, pues, o sea, como encontrarle sentido a las cosas que pasan, y el humor creo que ayuda mucho a eso. Entonces, como que nos interesaba mucho poder, a través de un tono que es muy particular y tiene que ver mucho con nuestros propios gustos y con nuestro interés por cierto tipo de cine, y al mismo tiempo sí contar este proceso de este hombre que se tiene que reconstruir, que tiene que encontrar una manera de descubrir quién es el que es ahora, ¿no? Como que antes del accidente es un dentista, un papá de 2 hijas, que como que ha heredado todas esas como obligaciones de ser fuerte y de nunca ser vulnerable y de no quebrarse, y la historia lo lleva a no ser fuerte, porque pues está en una circunstancia de mucha vulnerabilidad porque está ciego. Y entonces ese proceso de reencontrarse y de redescubrirse y de ir a transgredir todo lo transgredible y encontrar como cuál es el camino de vuelta a ser el hombre que ahora es, pues es el hilo que queríamos seguir y es lo que la historia cuenta. Y para mí es muy importante en un nivel personal, como haber podido como encontrar en esta historia como una esperanza como en lo que viene en la vida del personaje, que creo que sale de adentro, o sea, que no es como era algo que necesitábamos que la historia realmente contuviera, ¿no? No como ponerle como un final feliz y ya. Es como que, por un lado, poder tener esa sensación como de, bueno, a pesar de todo, la vida siempre está allí. Creo que este año como que nos hemos enfrentado a eso, ¿no? Como no podemos hacer todas las cosas que quisiéramos hacer, los planes cambiaron, todo es diferente, pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí quedó? Entonces, como ese camino del personaje nos parecía fundamental. Y también, por otro lado, como empezar a hablar de cosas que a mí me parecen importantes en este momento, que tiene que ver con que si buscamos una sociedad más equitativa y más incluyente, en donde las mujeres tengamos un espacio y oportunidades idénticas a los hombres, etcétera, creo que es algo como que viene de los dos lados, como que entonces también los hombres necesitan tener también más espacio y tener como no la obligación de nunca mostrar nada y de nunca quebrarse, sino también como que siento que la masculinidad va a la par de esta como diálogo que ahora hemos tenido como sociedad. Y la verdad estoy absolutamente agradecida con los productores, con Tigre, con Pablo García Gatre, con Beto Hinojosa, que nos abrieron las puertas de Tigre y nos acompañaron en este camino para que contáramos una historia súper personal y también convertirla en algo universal, ¿no? Como que la historia sea accesible para el público, interesante y divertida y que haga reír, pero también conmueva. Y ellos fueron súper bondadosos en darnos toda la libertad y acompañarnos en esa búsqueda de algo muy particular, ¿no? Como de ese tono que nos interesaba. También estoy agradecidísima con el talento, obvio con Ari, que es mi compañero de este viaje con el que llevamos todos estos años buscando eso tan específico, ¿no? Que para mí era como una pregunta importantísima que yo necesitaba responder. Y pues con Bárbara, que es la luz nos acompañó, como que cuando Bárbara llegó a la película, como todo como que se concretó, como que la presencia, o sea, como que era muy importante plantear el universo de donde sale ese hombre y hacia, como que no es como que no tenga una familia que lo quiere, sino que no puede reconstruirse en ese lugar, ¿no? Como que la construcción del universo de este personaje creo que es una
pues, o sea, a partir de la llegada de Bárbara al proyecto, como que tomó totalmente otra dimensión. José María de Tavira, que nos pudo acompañar hoy, hace también un papel muy entrañable de un viejo amigo de esta pareja que regresa a la vida de ellos a partir del accidente, no han visto en mucho tiempo, por razones que cuando vean la película sabrán. Y también la fantástica y hermosa Daniela Schmidt, que estoy viendo aquí conectada al Zoom. Hola Dani, que está desde su casa en Los Ángeles acompañándonos, y que es el lado oculto de esta historia, como como la esperanza, como la posibilidad de que la vida continúe, ¿no? Como que la participación de Dani en la película es así como un detonador de como todo, como de un recordatorio como de todas las cosas que sí siguen existiendo en la vida a pesar de que tengamos pérdidas fuertes. Y pues a Cinépolis le quiero agradecer muchísimo también el entusiasmo y el apoyo y la energía que han depositado en este estreno y en todo el proceso con nosotros. Nos han acompañado en todo el camino. Y la verdad es que a pesar del momento que vivimos y que como que hemos pasado este año extrañando el cine y que no, como que los que amamos el cine y en este año de pandemia esa actividad ha estado fuera de alcance, pues estamos emocionados como de tener esa posibilidad de estrenar la película en las salas, con todos los protocolos pues, de salud y de seguridad para que toda la gente que vaya esté o sea, protegida de los contagios. Y pues creo que la vuelta al cine es algo esperanzador. O sea, para mí este año que he seguido filmando y que como que a pesar de las dificultades y todo, como que la sensación que he tenido es como que contar historias, compartirlas y encontrar esos puentes de empatía entre como lo que generamos y los espectadores, pues eso para mí ha sido una fuente de esperanza. Entonces, la posibilidad de tener la película en las salas y de compartirla con quien la quiera ir a ver al cine es un regalo. Así que gracias a Cinépolis pues, por esta oportunidad. Y los dejo con nuestra hermosísima Bárbara, pues que estamos felices y agradecidos de que estés aquí con nosotros y que seas nuestra compañera en este viaje. Ay, Mariana, muchas gracias. Yo soy la agradecida y la feliz de estar aquí, de estar en este proyecto tan bonito. Cuando me hablaron Ari y Mariana para invitarme a este proyecto, me puse muy feliz porque el trabajo de Mariana es un trabajo que yo sigo desde que Mariana existe en el cine. Me parece maravilloso lo que hace, entonces ya la admiraba desde antes y con Ari he tenido varias oportunidades de trabajar juntos y ha sido hermoso y también es increíble trabajar a tu lado, mi querido Ari. Entonces me puse feliz y cuando leí el guión me encantó, me parece que es una película necesaria para contar, me parece que nosotros que tenemos la responsabilidad en los hombros de generar este contenido para llegar a la casa de todas las personas que nos ven, pues sí tenemos que contar historias que conmuevan, historias que hagan reflexionar, historias que nos pongan en un contexto de dónde estamos parados y que nos ayuden a valorar lo que somos. Y esta película es eso, es una película que nos muestra la vulnerabilidad de la que estamos hechos los seres humanos, ¿no? Y que todo lo que tenemos, que lo damos por hecho y lo damos por sentado, en un abrir y cerrar de ojos se nos puede ir de las manos. Entonces hay que vivir el presente y disfrutar cada instante y es lo que nos muestra esta hermosa película a partir de la pérdida de visión del personaje de Jonás. Yo soy la esposa, soy Amanda y soy una mujer que lo acompaña en toda esta nueva realidad que se ve muy afectada porque él pierde un sentido, pierde la visión, pero yo pierdo aún parte de mi marido, ¿no? Y eso también afecta mi vida, la vida de Amanda. Entonces, fue un proceso hermoso, de mucho aprendizaje, de trabajar a tu lado, Mariana, de aprenderte todo. Me inspiraste mucho a crear Amanda. Quiero decirles que me inspiré mucho en Mariana. Sí, nos dimos Toda cuenta. la torpeza está en mí. Todo el mundo caótico de Amanda se lo saqué a Mariana. Fue hermoso, fue un proceso muy, muy enriquecedor para mí como actriz y ver el resultado en la pantalla fue como súper
súper bonito, te conmueve, lloras y te cuestionas todo, ¿no? Y creo que es una película que va a hacer eso, que va a tocar las fibras de cada uno que la vea, así que estoy muy contenta de estar en este proyecto. Y Dani, ¿no? Dani, que estás aquí, que no estás, pero estás. Sí, estás. Aquí estoy, te vemos aquí en estoy. grande. Virtualmente estoy aquí y pues igual que ustedes, estoy feliz de que por fin podemos estrenar esta maravillosa película. El regreso a los cines, creo que lo estamos esperando todos los seres humanos del mundo. Y qué mejor que regresar con esta película, Todo lo Invisible, que como bien dijo Bárbara, de alguna forma es una película que nos recuerda lo que es ser humanos, ¿no? Lo que olvidamos por tantas comodidades y tanto ruido externo que existe en la vida sobre cosas que no importan realmente, ¿no? O que son superficiales, pero cuando pierdes algo realmente valioso, algo que te hace realmente completa la experiencia de estar vivo, entonces ahí sí empezamos a valorar todo lo invisible, ¿no? Eh, esta película me fascinó desde que leí el guión. Soy fan absoluta de Mariana Chenillo, de Ari, de mi querida Bárbara. Trabajar con ustedes fue un regalo inmenso de la vida y poder contar esta historia y hacer además un personaje en esta ocasión, en esta historia que es, yo le digo que es un personaje gatillo, porque es un personaje que dispara y detona historia y muchas cosas, ¿no? Y nada más al final pues es así de, bueno, ya vine a hacer mi trabajo, que era hacer que se muevan, que accionen, que detonen cosas, y yo me voy en mi moto muy feliz a seguir con mi vida. Entonces es un personaje divertido, chistoso, ocurrente, loco, disparatado, pero un personaje que me dejó a mí con un sabor de boca maravilloso. Trabajar con Mariana en el set es una locura, es un viaje delicioso, es una directora que sabe lo que quiere y si no sabe, no importa, está ahí explorándolo en el set y te lleva para arriba, te lleva para abajo, te lleva para los lados, te saca el jugo. Y eso te lo agradezco inmensamente a Mariana, porque de eso pedimos nuestra limosna a los actores. Y bueno, Ari, querido, ¿qué te digo? O sea, la ficción contigo es otro planeta, es estar presente, atento, presente, 120% el tiempo, y eso, pues, los que somos actores sabemos lo que se siente dentro. Muchísimas gracias, Bárbara. Igual, no tuve muchas escenas contigo, pero tu energía, y como bien dicen los compañeros, es una energía de una pureza y de una pasión y de un amor en todo lo que haces, que contagias, y aunque no tuvimos muchas escenas juntas, esa energía tuya, la energía de Bárbara Mori, se puede sentir en todo el proyecto. Te mando un beso enorme y gracias por esa presencia preciosa que tienes siempre. Y pues nada, feliz y con muchas ganas de ya compartir esta película con todo el público. Sí. Muy bien, pues tenemos preguntas de nuestro público, de los medios que nos hicieron el favor de acompañarnos. Preguntan de manera general, ¿cuál es el mensaje que quieren dejar con estos personajes? Esto es para cada uno de los actores. ¿Quién empieza? Tú. Yo no, dijeron para los actores. Bueno, pues yo le dije un poquito ahorita de lo que hablé. Siento que una de las cosas hermosas de esta película es que también genera como mucha empatía y conciencia con las personas con discapacidad, que no tenemos mucha conciencia en este país de eso. Y el generar esta empatía con gente que está padeciendo algo y que tiene una dificultad o una ceguera o una sordera o alguna discapacidad, pues sí, generar esa empatía creo que es muy importante para generar un lugar mucho más amable y amoroso en donde habitar, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene esta película hermosa, y también esto, ¿no? El reflexionar acerca de lo vulnerables que somos ante la vida, ¿no? Ya la pandemia nos lo enseñó muy claramente, ¿no? Que en cualquier momento se nos va la vida y en cualquier momento se nos puede ir un sentido, en cualquier momento la vida nos puede cambiar de un momento a otro, y
Y eso nos lleva a valorar el presente y a vivir el presente como si fuera lo único que tenemos, porque realmente creo que es lo único que tenemos. Y, y eso, valorar la vida, y ese es uno de los mensajes bonitos que deja esta película. Sí, yo creo que esas son las palabras, ¿no? Fragilidad, empatía, y cómo justamente vamos por la vida navegando sobre esa línea tan delgada, y que creo que afortunadamente, digo, es fuerte decirlo, pero afortunadamente este año como que a todos nos cayó ese 20, y justamente estamos generando otros mecanismos de empatía, ¿no? Y en la película creo que queda muy claro que a pesar de las dificultades que podemos tener para destrabar o transformar nuestro ser o entablar de otra manera la comunicación con los que nos rodean, a pesar de que es tan difícil, es fundamental para poder sobrevivir. Y entonces, efectivamente vivimos en un país y probablemente en un mundo, ¿no? Yo creo que hay muy pocos lugares del planeta donde, digamos, la infraestructura permite que la gente con discapacidades de todo tipo puedan vivir sus vidas de una manera normal. En México, desgraciadamente, tenemos que abogar para que esto adquiera una importancia radical, ¿no? Eso lo hemos vivido simplemente conociendo a la gente que padece de este tipo de discapacidades. Y bueno, yo no sé si hablar de un mensaje, ¿no? Pero pienso que la película te hace reflexionar, te pega por momentos. De lo que he platicado con gente que la ha visto, ¿no? Al principio justamente genera este golpe en el estómago donde genera una empatía extraña, inmediata, involuntaria, de decir, bueno, ¿qué pasaría si eso me pasa a mí? Entonces, creo que el cine es para eso. Creo que Mariana lo ha tenido muy claro desde en toda su trayectoria, en todas sus películas. Y en esta película, justamente como está hablando de algo tan personal, el golpe es tan certero. Siento que justamente uno pasa de a lo mejor no simpatizar tanto con Nas, a decir, bueno, a lo mejor qué aferrado, ¿no? Qué necio, qué malhumorado, ¿no? Y en el transcurso de la película vemos que es justamente porque está en un lugar muy, muy complicado y que probablemente cualquiera de nosotros estaría en un lugar similar. Y entonces que tiene que salir del hoyo, ¿no? Que tiene que encontrar la manera, porque a muchos niveles distintos y de maneras muy distintas nos ocurre a todos que pasa algo en la vida, que nos complica todo, que nos cuestiona todo. Y por eso decía al principio, afortunadamente este año nos pasó a todos. Entonces como que nadie nos podemos hacer a un lado, ¿no? Pero pues eso, yo creo que justamente al final de la historia a lo mejor las cosas no cambian. Jonás se quedó ciego, pero hay una posibilidad de vivir con lo que se tiene. Y creo que en esas andamos todos. Por eso hay que ir a las salas y generar ese vínculo, porque yo creo que la película, como bien lo decía Bárbara, sí genera empatía. Dani, no te escuchas. ¿Estás mutada? Ahí ya estoy, perdón. Sí. Nada más quisiera añadir a lo que han dicho, que se van a reír, porque esta es una película, es una historia que, aunque es un viaje de autodescubrimiento, ¿no? Principalmente para el personaje de Jonás, está todo lleno de golpes de comedia, porque pues la vida también, cuando se pone trágica, a la vez también suceden situaciones divertidas, ¿no? Dentro de toda la oscuridad siempre también hay risa. Entonces, bueno, no perdamos de vista que también esta película tiene muchos tipos de comedia, y dentro de todo la gente va a estar riendo al ver la película, ¿no?
va a reflexionar, va a reír, va a llorar, como bien dijo Bárbara. Y bueno, pues eso. Esta pregunta es para Mariana y Ari. Si tuvieron algún tipo de preparación o experimentación de la realidad que involucra a la discapacidad visual para poder crear este personaje en la película. Bueno, yo siento que como sí fueron unos años de estar pensando en el tema, por lo menos yo, mi principal fuente de información muy directa fue Mariana, justamente, porque de alguna manera es algo que le ha tocado muy cerca, tiene un conocimiento muy vasto de todos los asuntos científicos, incluyendo, por ejemplo, el síndrome Charles Bonnet, del que hablamos en la película. Ella ya tenía clarísimo que ese síndrome podría ser un motor para una película y en muchos otros temas, digamos, primero fue como información, ¿no? Fue leer, fue investigar, fue ver algunos documentales, ¿no? Entonces eso fue parte como del proceso de creación de la historia. Y después, conforme nos fuimos acercando ya a la filmación, empezaron entonces las dudas más tan tangibles, ¿no? De cómo le íbamos a hacer para que esto fuera completamente creíble. Y ahí surgieron varias oportunidades de estar con gente muy generosa que nos compartió sus experiencias respecto a situaciones muy similares a las que vive Jonás en la película. Muy interesante que con las personas que hablamos, ¿verdad? Y que tienen esta discapacidad, nos contaban que justamente cuando les había ocurrido en ese, al principio, en ese primer lapso, nos describían el síndrome de Charles Bonnet, del que se habla en la película, sin saber que ese síndrome tenía así como ese nombre ni nada. Entonces eso fue como una confirmación de que eso existe, de que es algo que le ocurre a mucha gente en el camino de, digamos, de que el cuerpo y el cerebro se adapten a esa nueva realidad al perder la visión. Entonces, bueno, nos nutrimos de ellos, ¿no? Creo que fue muy importante hablar con ellos, agradecer su generosidad y luego me gustaría también agradecer la inmensa generosidad de Barba, que cuando se subió al barco dijo, bueno, pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos ponernos las pilas y vamos a trabajar. Y me agarró y me vendó y me sacó a las calles de la Ciudad de México. Me dijo, porque si somos una pareja, pues tenemos que saber cómo se siente y y entonces una investigación ya de campo, cosa que agradecí muchísimo, y eso siguió en todo el proceso de ensayos, en la película misma, y luego una situación técnica interesante que habíamos decidido que teníamos que ponerle a Jonás unos pupilentes, porque como había recibido este golpe, se tenía que ver, ¿no? Un poco. Entonces, estos pupilentes también fueron un motor, ¿no? Para construir la ceguera, porque cuando los ponía y estábamos ahí en el set, pues efectivamente ya no podía ver. Alcanzaba a distinguir las formas, pero ya la comunicación era la misma. Entonces, eso también creo que fue algo que Mariana decidió y que agradecí también infinitamente. Bueno, sí, para mí como que no me quiero poner científica porque tampoco es nuestra especialidad, pero, o sea, para mí creo que estuvo nutrido el proceso de algunas cosas. Primero, algo que me parece fundamental y que tiene que ver más con la inclusión, es como que el personaje, mientras que lo escribíamos y mientras que estábamos pensando cuál era su trayectoria,
como que también en un, como en un afán o en una búsqueda como de normalizar las circunstancias diferentes en las que cada quien vivimos, como que sus reacciones y las situaciones en las que está y las relaciones que tiene, como que por momentos la ceguera no es lo principal, como que sigue en su vida. Entonces, como que nos era también para mí importante como de una manera, sí, como puntualizarlo y que quedara claro y que fuera realista, pero también otorgarle la posibilidad de vivir. O sea, como que cuando nos enfrentamos ante la historia, como pensando, bueno, ¿cuál va a ser la historia? Y si él no puede como reconstruirse junto a su familia, porque con su familia es este hombre que es de cierta manera y él ahora ya es diferente y necesita un espacio, como que la pregunta como de ¿a dónde va? O sea, ¿cómo puede hacer para irse, tratar como de encontrar esa independencia que está empezando a buscar? Y eso tenía que ver con, pues, con la normalidad, como que él sigue siendo Jonás, como que, o sea, después del accidente y antes del accidente es la misma persona, pero en otra circunstancia. Entonces hubo como una parte de la, o sea, yo siento que como al escribir el guión y al pensar en las escenas, porque la ceguera era como una de las capas, pero había otras cosas que estaban pasando además de la ceguera. Y creo que eso es algo importante en cuanto a la idea que tenemos de la discapacidad, porque en el fondo no es como lo único que define a la persona, como cada quien tenemos otras circunstancias y somos eso, pero somos más cosas. Otra parte para mí importante del proceso tuvo que ver con leer muchos libros que no todos tenían que ver con la discapacidad visual, pero tenían que ver como muchas autobiografías en donde como personas que habían pasado por algo así como de perder un sentido o una habilidad o una pérdida grande en la vida y como entender como cuál es como el proceso del duelo, como que la película un poco, o sea, encuentra al personaje unos meses después del accidente y lo acompaña a través de la elaboración de ese duelo. Y de ahí un poco viene esta idea más científica, que es este síndrome de Charles Bonnet, que es como el equivalente al miembro fantasma, como la gente que pierde un brazo o una pierna y la sigue sintiendo. Y nos parecía una metáfora, o sea, primero visualmente era interesante como decir, este hombre no ve la realidad, pero ve otras cosas, ve a sus ancestros, ve cosas que se inventa su cerebro. Y es esta misma explicación que es como que las neuronas ya no reciben esa información del brazo que no está o de la vista que ya no está, y se quedan activas y se quedan como inventando el estímulo. Entonces, como que en el proceso de escribir el guión, que era como esa duda como de si lo dejamos y nos alocamos y vamos por ese lado o lo normalizamos, como que el motivo por el cual yo pensé es fundamental que quede es porque es como la química del duelo, como que siento que hablamos del duelo en varios niveles, como en el nivel familiar y en el nivel como de cómo el personaje camina y avanza hacia entender lo que le pasó. Y también las neuronas tienen, o sea, eventualmente esas neuronas de la corteza visual pues van a empezar a tener otras funciones, porque así es el cerebro. Pero en el proceso en el que está muy cerca del accidente, como que las neuronas todavía no han entendido que no va a llegar información visual y la inventan. Entonces, como que esa es otra como una pequeña metáfora como de los diferentes niveles en los que procesamos las cosas que pasan. Y Ari ya habló un poco como toda la parte física, ¿no? Como de la aproximación a las cosas y bueno, yo le agradezco lo buen jugador que es, porque él dice que aparte después de sus lentes de contacto ya nunca volvió a ver bien, entonces esas 3 líneas de visión ahora que perdió, uso lentes. 3 líneas de visión que perdió, se las dio a la película y se lo agradecemos mucho. Se quedan muy bien sus lentes, pero antes no los usaba. Y bueno, para mí también como era importante, o sea, y creo que es bonito también decirlo, como desmitificar un poquito. O sea, yo sí siento que México es un país, somos amables y como que somos como nos gusta la compañía y todo, pero también es una sociedad que no somos muy incluyentes y lo diferente nos cuesta trabajo. Y como toda mi experiencia con gente con discapacidad, en algún momento tuve una pequeña experiencia con niños sordos, trabajé con niños sordos un tiempo, como que es un país, te voltean a ver, o sea, como que nadie, o sea, alguien está haciendo señas en la calle o hay un ciego o hay alguien, como que las calles no están adecuadas para sillas de rueda ni para semáforos con sonido. Y no es una cosa menor, o sea, hay una cantidad enorme de la población que vive en circunstancias, o sea, yo de entrada, o sea, si ahí pueden haber señales más grandes, me ayudan, ¿no? O sea, como que hay una parte enorme de la población que necesita otras cosas y que tal vez como que toda esta experiencia de este año con la pandemia y todo, como que nos puede volver un poquito más empáticos, como más, como
estar más atentos a las necesidades de los demás y a las necesidades propias también. Muy bien. Hablando de otro tipo de ceguera, esta pregunta es para las mujeres, en este caso la directora y las actrices. Dice, basándonos en la ceguera que vive la sociedad y las autoridades ante el machismo, violencia y agresión a la mujer, ¿qué mensajes creen que podrían dar desde su experiencia a esas mujeres que no bajan la guardia y que siguen alzando la voz? Adelante, Dani, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy amable, mi querida Bárbara. Bueno, hablando desde el ángulo de la película, ¿no? A mí me parece que es interesante el personaje que plantean Ari y Mariana, porque está definitivamente insertado en las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, la discapacidad o su ceguera producto de un accidente no le quita que peine a sus hijas, el hombre, no el papá, les hace desayunar, las lleva a la escuela. Y creo que ese cambio sutil, si ustedes quieren, en esta película, en una ficción, a mí me habla de que el cambio está sucediendo, ¿no? Hay un cambio ya a nivel cultural, no solamente de políticas a nivel gubernamental. El cambio más importante es el cultural, es el que está en la conciencia de la gente, el que tenemos como pueblo, como mexicanos, en donde está insertado, incrustado el machismo. Y en todo lo invisible, me encanta que se refleja este cambio a nivel cultural ya, en donde tenemos a un papá, a un hombre, que aunque haya tenido un accidente terrible en donde pierde un sentido, eso no le impide seguir haciendo sus labores de copaternidad, ¿no? Ayudando a la casa, etcétera, bueno, en la medida de las posibilidades. Entonces, bueno, pues ustedes juzguen, ¿no? Y vean, los cambios se empiezan a gestar también en las obras que creamos los artistas en un país y en todo lo invisible, pues se refleja. Sí, de acuerdísimo. Y sí, también siento que sí es súper importante, pues como dice Dani, generar el cambio desde la conciencia de cada uno de nosotros, pero también sin dejar de levantar la voz y sin dejar de hacer valer nuestra opinión y dejar de hacer valer lo que pensamos y decir lo que sentimos y que se escuche, ¿no? Y ahora sí que gritarlo si es necesario para que haya un cambio necesario y para que haya una equidad, ¿no? Sobre todo en nuestro país que hace tanta falta. Pero sí, yo también, como dices tú, Dani, siento que ahí vamos, ¿no? Nada más que sí hay que seguir dando. Pues para mí siempre fue muy importante. Mi psicóloga se preguntaba, ¿por qué el protagonista es hombre? Y yo le discutía, o sea, mi psicóloga lacaniana, ¿no? Yo discutía como que, o sea, creo que por una parte, yo como escritora y como directora, estoy muy consciente cada vez más como de la importancia de generar personajes femeninos que no estén supraditados a los personajes masculinos, que tengan una vida propia, un mundo propio. O sea, suena obvio, ¿no? Pero como que si analizamos las películas en general, o sea, la ficción que se genera, como que hay muchos más personajes hombres que mujeres en general. Y las mujeres tienen como a veces papeles como de apoyo o todas sus pláticas son de los hombres o todo como que hay una especie del lugar como común de que es muy importante que salgamos directoras y directores, escritoras y escritores, pero siento como que es como el crear personajes femeninos como el personaje de Bárbara o como el personaje de Daniela, o sea, Amanda y Flor, es algo, y bueno, las hijas y las tías, o sea, como que es un hombre rodeado de personajes femeninos. Y estos personajes como que son muy tridimensionales y son un poco como que siento que hay o sea, hay de todo en todo mundo, pero como que hay las mujeres sí siento que como que tenemos una especie de don para la empatía, o sea, como que todas estas mujeres que rodean a Jonás, de alguna manera saben lo que le pasó, como que él no quiere saber nada de lo que le pasó, ni tampoco quiere discutirlo con ellas, pero ellas sí están allí como pendientes, cada una a su manera, y las hijas a su manera, y la esposa a su manera, y el personaje de Daniela también a su manera, pero siento que eso de alguna manera es bien, o sea, para mí es importante como escritora. Y algo que creo que ya dije antes, pero que tiene que ver también con esta pregunta, es que la razón, y aquí para mi psicóloga,
la razón de como de que fuera fundamental hacer este personaje más. Primero porque yo siempre quiero hacer películas que Ari sea el protagonista porque es mi actor favorito en el mundo. Pero además como que sí siento que no se puede discutir el lugar que tenemos, o sea, que queremos tener las mujeres, que merecemos las mujeres, sin también hablar del lugar que los hombres merecen. O sea, como que siento que como esa obligación de ser fuertes y proveedores, no quebrarse y no llorar y no decir lo que sienten, como que es imposible, es insostenible, como que qué vida es esa donde no puedes decir lo que sientes y lo que piensas. Entonces, tener este personaje que tiene un camino tan largo para aceptar su vulnerabilidad y su fragilidad y que necesita ayuda, el título original de la película, después de ser Jonás, era Guía para el viajero que no quiere preguntar, antes de todo, o sea, llamarse Todo lo Invisible. Y era justo esta idea de un personaje como que odia pedir ayuda. ¿Y qué es lo que le pasa? Que necesita ayuda y odia pedirla. Entonces, para mí, el como poder tener un personaje en el que nos podamos como identificar y ponernos en su lugar y darnos cuenta pues, que los hombres necesitan lo mismo que nosotras. O sea, como que no es que nosotros necesitamos expresarnos más, todos necesitamos expresarnos y escucharnos. Entonces, es un trabajo duro que tenemos adelante los cineastas y las cineastas, pero creo que sí es importante empezar a presentar al público en general y a las mujeres más jóvenes y a los hombres más jóvenes otros modelos que no son esos que pues, nos han hecho tanto daño. Esta pregunta es para Bárbara. Dice, en esta película tu personaje es el de una mujer fuerte, independiente y que por sus condiciones no puede llorar junto a su marido. ¿Qué rescatas de esta experiencia actoral que te permitió descubrir en ti como actriz? Bueno, fue una hermosísima experiencia, como lo decía en un principio, trabajar con Ari otra vez, ya más de cerquita, ya más de su esposa, y vivir esta experiencia. Obviamente la película habla de pérdida de Jonás, la pérdida de visión, de este sentido para él, y todo lo que lo rodea en esta nueva realidad y todo lo que lo acompaña, entre ellos su esposa. En este proceso también descubrimos que Amanda estaba perdiendo a su marido, estaba perdiendo una parte de su marido, estaba perdiendo la complicidad que normalmente tenía con él. El poderse mirar a los ojos genera una complicidad en parejas inmensa, ¿no? A diferencia de otras, hay unas escenas en donde está el personaje de Chema de Tavira, en donde eso ya no existe, ¿no? Y eso crea brechas y eso separa. Y bueno, obviamente el deseo se pierde también. Entonces ella perdió mucho en esta historia, y en este proceso y en el camino lo fuimos descubriendo junto con Mariana, que trabajar contigo, Mariana, fue absolutamente enriquecedor para mí como actriz. Que seas una directora tan exigente, a mí me exige hacer mejor. Los actores somos bastante huevones y de pronto entramos en una zona de confort y sentimos que ya la estamos librando, y cuando llega un director a exigirte, a sacarte de tu zona de confort, a exigirte más y más y más, hace que crezcas, hace que aprendas, hace que pues sí, que te enriquezcas, no solamente como actriz, sino también como mujer, trabajar a tu lado. Entonces me voy muy enriquecida de esta película. Para la directora, ¿por qué quisiste hacer un final abierto? Quedan muchas dudas. Dice, ¿cuál sería el final ideal? ¿Gana la demanda? ¿No gana la demanda? ¿El personaje de Daniela logra embarazarse? ¿La pareja se entera del engaño? Bueno, el por qué hacer un final abierto. Pues yo no creo que sea un final tan abierto. Yo creo que hay ciertas cosas que no se resuelven en la vida. O sea, que como que lo que este personaje, Jonás, trataba de resolver en cuanto a obtener el dinero de una indemnización del accidente que él siente que fue injusto, de alguna manera ese no es su problema, ¿no? Como que eso es lo que cree que es su problema, pero finalmente lo que él necesita hacer es encontrar la manera de volver a su casa, de volver, como de descubrir quién es el hombre que es ahora. Entonces yo siento que ese viaje, como permitirle a él aceptar la situación nueva en la que está, es como lo que nos lleva del principio al final de la película, y siento que él resuelve
bueno, ya es mucho spoiler, ¿no? Pero siento como que él resuelve como la posibilidad de como reconstruirse y de aceptar las cosas que ahora no tiene. Y también como que ese otro duelo del que hablábamos, del síndrome de Charles Bonnet, que es como que esas visiones que tiene que lo atacan y lo angustian y lo hacen perder la cabeza, finalmente es como, pues ya, como que lo acepta, como que de pronto cuando, ya más spoiler, como que de pronto cuando él ya está como en un momento avanzado de la película, como enfrentándose a unas visiones que son como su abuelita y las amigas jugando cartas, y entonces que quiere desaparecer las visiones y termina dándose cuenta que esa es su realidad, que entre comer solo o comer con su abuelita y sus amigas, pues mejor come con ellas. Y entonces también a ese nivel, como que yo siento que hay un cierre del camino. Hay otras historias que no nos parecía que deberían de definir qué pasa, por ejemplo, la historia del personaje de Dani, de Flor, porque es como que ella tiene, o sea, más bien lo que quisimos darle a ella es como su propio universo, como su propia búsqueda, como que Jonás la encuentra en un momento donde él necesita hacer ciertas cosas y descubrir cosas, y ella también tiene su viaje que no tiene nada que ver con el de Jonás, en el que entendemos por qué toma las decisiones que toma, pero no necesariamente tenemos que saber qué pasó con ella, porque ella tampoco lo sabe en ese punto en donde la película acaba. Y de la demanda sí sabemos. Sí, también más spoilers. Otros spoilers. Muy bien. Pues les agradecemos a todos los periodistas que se pudieran, pues el día de hoy conectarse con nosotros. Les recordamos que el próximo 22 de abril, jueves, estaremos en salas. Estamos en 400 salas. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Qué bonito, gracias. 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 Un beso a todos. Gracias. Adiós, Dani. Un placer verlos. Igualmente. Igual. Ya ven. Ya voy.